abrimos la palabra en Mateo 25, comenzando por el versículo 35. Dice la palabra del Señor: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta tarde. Hoy te pido, Señor, que seas usando los labios de tu sierva para que tu palabra penetre al corazón de cada uno de tus hijos más pequeños, porque tú has hablado, porque tú abres nuestro entendimiento y llevamos cautivo todo pensamiento que nos quiera perturbar en esta tarde, y que nuestros oídos, como tú dices en tu palabra, que los que tengan oído, que oigan, sean abiertos, Señor, y el mensaje sea arraigado en nuestro corazón para hacer la obra que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Cuando leía este texto, Jesús nos representa como sus hermanos más pequeños. Esos somos nosotros. Esa es la visión que cada uno de nosotros debemos tener. ¿Por qué el Señor me escogió para una misión fuera? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que la voluntad de Dios no es para entenderla, sino para obedecerla. Y Él manda y yo obedezco. Las misiones, hablaba el pastor antes de yo irme, pueden ser misiones locales, misiones internacionales, como en el caso, el llamado que el Señor hizo a mi vida. Y cada día y cada uno de nosotros somos un misionero que cada día debemos llevar las buenas nuevas de salvación. Para eso venimos a la casa del Señor, para eso nos estamos preparando, para eso cada día vamos a su presencia, para eso escuchamos su palabra. Antes de irme a Nicaragua, cuando el Señor te encomienda una tarea, siempre va a haber oposición. Y sabemos quién es el que desanima, quién es el que acusa a los hermanos. Y ya el Señor lo dijo aquí. Y Él pasa la eternidad en el fuego eterno, mientras que nosotros estaremos en su presencia y en su gloria por los siglos de los siglos. Y habían inquietudes en mí, habían tantas cosas que tenía que hacer. Mi mamá había venido y yo decía: wow, ¿y cómo dejo a mi mamá? No sabía ni siquiera cómo decirle que ella se iba a quedar y que yo iba a ir a un viaje misionero. Y yo tenía mucho tiempo que no veía a mi mamá. Y una persona me hizo un comentario que me desanimó. Pero en el desánimo y en la lucha, y yo sé en el Dios en quien he confiado, levanté mi mirada y yo le preguntaba al Señor. Eran días antes de irme. Y el Señor me habló en un sueño hermosísimo. El Señor casi nunca me habla en sueños, y yo me deleito cuando las personas tienen esos sueños tan hermosos. Mimi es especialista en que el Señor le hable en sueños. Y muchas personas han tenido visiones. A mí me impactó mucho la visión del hermano
cuando murió su cuñado, y yo siempre quiero todo, o sea, todo lo que venga del Señor yo siempre lo quiero. Y yo decía, yo nunca he tenido visiones de esa manera. El Señor me ha hablado muchas veces y sé perfectamente cuándo es su llamado. Hay una convicción, porque el Espíritu es el que lo revela. El Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros nos revela la voz del Señor. La voz del Señor es dulce, es apacible, es sutil. Por eso hay la convicción de que es el Señor el que habla. Y en ese sueño yo me acosté un poco angustiada. ¿Será que es que, como dice el pastor, me quiero volver nicaragüense y me gusta ir a Nicaragua? ¿O estoy yendo por el llamado que el Señor me ha dicho? Y antes de comenzar a darle el sueño, en Nicaragua me regalaron un libro interesante que se llama El Dios Pródigo, escrito por Timothy Keller. Y en ese libro, de todo el libro, hay algo que me impactó. Y yo lo quiero compartir con ustedes porque Dios siempre va a confirmar. Dios te habla y como Dios sabe que nosotros siempre andamos dudando, ¿serás tú, Señor, o seré yo? ¿Que si tú o que si yo? El Señor siempre nos va a mandar a alguien para que confirme. Y cuando yo llegué de Nicaragua, el pastor compartía una cosa que yo dije, wow, esto era lo que yo traía en mi corazón. Sabía que era de Dios. Y entonces quiero leerles esta historia. Dice, una vez un jardinero cultivó una zanahoria enorme. Se la llevó a su rey y le dijo, Señor mío, esta es la zanahoria más grande que haya cultivado o vaya a cultivar. Por lo tanto, quiero dártela como una señal de mi amor y respeto por ti. El rey se conmovió y evaluó el corazón del hombre. Y mientras éste se daba vuelta para retirarse, el rey le dijo, espera. Está claro que eres un buen trabajador de la tierra. Tengo un terreno al lado del tuyo. Quiero dártelo como un regalo para que puedas cultivarlo. El jardinero se sorprendió y regresó feliz y complacido a casa. Un noble de la corte escuchó la conversación y se dijo, cielos, si eso es lo que se recibe por una zanahoria, ¿qué recibiré yo si doy algo mejor al rey? Muchas veces nosotros somos así. Al día siguiente, el noble se dirigió al rey con un hermoso semental. Hizo una venia y le dijo, Señor mío, crío caballos y este es el más hermoso que he criado o vaya a criar. Por lo tanto, quiero regalártelo como una prueba de mi amor y respeto por ti. El rey examinó su corazón, le dio las gracias, recibió el caballo y lo despidió. El noble quedó perplejo y entonces el rey le dijo, déjame explicarte. Este jardinero me estaba dando la zanahoria a mí, pero tú estabas dando el caballo a ti mismo. Cuando yo leí eso, yo dije, Señor, yo me postro a ti, porque lo que yo tengo, quiero dártelo a ti. Mi servicio, mi mayordomía es para ti, mi rey. Yo no sé cuál sea lo que hay en lo más profundo de mi corazón, pero yo cada día vengo al Señor y le digo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Eso era lo que le pedía el salmista al Señor. Por eso es que Dios nos dejó su palabra, para que nosotros podamos orar como lo hicieron esos hombres que pudieron ver la gloria de Dios.
Entonces les contaba esto porque en el sueño el Señor me reveló. Ya les había dicho que nunca he soñado, pero me dio un sueño tan bello que yo me he despertado con un regocijo. ¿Sabe? Yo soy un poquito atrevida y yo esto se lo estoy agregando al sueño. Yo le lavaba los pies a unos hombres y yo creí que eran los discípulos porque eran unos pies llenos de polvo, con unas sandalias que yo nunca había visto. No eran zapatos de goma, por eso es que no podían ser hombres ahorita, porque todos los hombres ahorita tienen zapatos muy modernos y muy cómodos. Eran con sandalias. Y yo lavaba los pies de esos hombres. Y eso bastó para saber que a eso me había mandado el Señor. Que Él me ha mandado a calzarme los pies con el apresto del Evangelio de la paz y llevar las buenas nuevas de salvación a otra nación. Estaba contenta. Cuando llego a Nicaragua, una persona cuenta un sueño y dice, soñé con la gran tribulación. Y yo veía luces, cómo los cuerpos eran transformados. Ay, yo siempre, como ya les he dicho, siempre quiero tener esas cosas lindas que el Señor regala. Y una pastora inmediatamente está escuchando, cuando el muchacho termina el sueño, dice, y todos teníamos vestiduras blancas. Y la gente venía a mí y me pedía mis sandalias. Yo tenía unas sandalias puestas. Y yo recordaba mi sueño de las sandalias. Y las personas le decían, dame las sandalias, dame las sandalias. Y él decía, yo no te puedo dar mis sandalias. Esa pastora le decía, yo creo que el tiempo se acerca. Yo también lo creo. Y yo creo que todos ustedes también lo creen, porque Pablo lo creía. Si el Señor viene pronto, nosotros debemos trabajar más rápido. Porque nosotros vamos a dar cuentas al Señor. Si no viene, igual nos sirve de estímulos para seguir trabajando y creyendo que Él viene pronto. Así que ella le dijo, yo creo que el Señor viene pronto. Y eso que tú vistes quiere decir que mucha gente tiene sus vestiduras blancas. Ha recibido al Señor. Pero muchos no se han calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Porque han cerrado sus bocas. Y nosotros somos los únicos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Llámese Nicaragua, llámese Venezuela, llámese Colombia, Perú, Ecuador, India, África. Yo no sé cuál es el lugar que el Señor nos puede llamar. Pero cuando nosotros oramos por cada misionero que está en aquel lugar que ni siquiera muchas veces sabemos que existía en el mapa, estamos cumpliendo una misión. Por eso lo importante de las misiones. Quería compartirles esto porque lo que el Señor hizo en Nicaragua, este es mi tercer viaje para los que no lo saben, a Nicaragua. Y Dios cada día muestra algo nuevo. Yo lo voy a volver a repetir, ya muchos lo saben y a lo mejor dirán, ahí viene la hermana con el mismo cuento. Pero yo lo voy a repetir porque a mí me impacta. Las primeras fotos que vimos, solo había tierra, ya tiene como una capita de como un cemento o algo. Antes era tierra, no habían paredes, no habían ventanas, no habían sillas. Ya he dicho que las sillas eran alquiladas, porque Dios escogió a esta congregación, esas sillas que ustedes ven allí son las sillas que esta iglesia donó a nuestros hermanos, para que no tuvieran que alquilar nunca más unas sillas, tuvieran sus propias sillas. Y esos niños están esperando allí para recibir un tratamiento médico, porque ahí hay caseríos y la gente tiene que caminar 3, 4 horas, cruzar ríos, bajar de las montañas, por caminos de piedra, porque no hay asfalto, no hay caminerías, no hay grama hermosa como aquí, para ir
a la iglesia y para poder recibir esta bendición que unos hermanos decidieron, ustedes, nosotros, los que fuimos, los que oraron, se hiciera posible para que un niño recibiera un tratamiento. No tienen acceso a los médicos como aquí que tenemos 911 y vamos. Y nada te piden, ni de dónde eres, ni si tienes el seguro. Ellos te piden la tarjeta del seguro, pero no te niegan si no la tienes, ¿verdad? Y recibes los mejores tratamientos médicos. Estos niños están allí esperando a los doctores. Y ese es el primer trabajo que hacemos. Pero lo que a mí me ha conmovido es que ya la iglesia ya tiene paredes, ya tiene ventanas, pero estos niños, igual como tienen que caminar tanto para ir a la iglesia, caminan para ir a la escuela. Y solamente pueden llegar a primaria. Y eso, la verdad, que este año tocó mi corazón. Todos los años el Señor me dice en qué quiere que apoyemos, en qué quiere que oremos, en qué quiere que podamos ser bendición para ellos. Y al lado de la iglesia hay un terreno. Y el pastor me compartía su visión tan linda. Es para la escuela dominical. Y él piensa que ellos hicieron un pacto con el Señor, que ellos van a cosechar este año para que producto de la cosecha ellos puedan construir su escuela dominical. Pero además, su sueño es que ellos puedan tener una escuela secundaria. Y ese es mi visión en este viaje, ayudar a que esa escuela secundaria, porque verdaderamente si tú estudiaste o no estudiaste, no eres mejor, solamente que tenemos mayor oportunidades. Y verdaderamente que si estos niños pueden ir a una escuela, tendrán mejor oportunidad. Y nosotros podemos ser parte de esa bendición. Ahí puedes pasar otra foto. Después que ellos recibieron todos sus tratamientos médicos, fueron médicos muy lindos. La parte hermosa es que los médicos creen que ellos van a ayudar y efectivamente van a ayudar, pero el alcance de lo que Dios hace no lo podemos ver. Y en ese momento, una obra de amor, ver tanta miseria quizás, tanta pobreza, esos doctores pudieron recibir las buenas nuevas de salvación, porque eso es siempre lo que llevamos. Allí estuvieron esos niños, recibieron tratamiento, había una doctora que dirigía, habían 2 enfermeras, ahí ellos empezaban su registro, si puedes pasar, y comenzaban a tener contacto con los médicos, ya ellos estaban haciendo su pasantía. Ese es el peso y me daba risa porque cuando yo era pequeña esos pesos pesaban la carne y las verduras y es un peso como una balanza, pero es lo que hay, es lo que tienen. Entonces los meten como en una sillita y ahí los pesan como unos becerritos. Entonces, pero yo le doy gracias al Señor porque tienen ese peso, ¿verdad? Lo bueno es que en Nicaragua no hay tanto personas robustas o hermosas, como dicen los nicaragüenses. Vino hermosa, hermana. Ellos son especiales. Y pasaban cada niño con los médicos. Estas son las enfermeras, ellas hacían el registro, ellas vacunaban a los niños. Es la oportunidad que tienen, porque queda muy lejos estar yendo a los médicos, es costoso, no tienen los recursos. Para nosotros, el dejar de comernos una hamburguesa significaría un puesto en la escuela para un niño. Necesitan tan poco y nosotros tenemos tanto. Ahí luego le dimos muchas gracias a los doctores y había una cosa que era linda, que los doctores terminaron agradeciendo, porque como que entendieron que pudieron ser de ayuda para otros, que pudieron recibir, y yo creo que no tenían el alcance de ver qué era lo que estaba pasando,
pero había una atmósfera de amor, porque el Espíritu de Dios se mueve cuando tú te calzas los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Señor está con nosotros. Y dice una alabanza, y creo que lo decía, cuando Jesús pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Eso pasaba, estábamos sonrientes, estábamos gozosos. Hacía un calor, hermano, que solamente por obediencia al Señor yo voy a Nicaragua, porque eso era un calor, porque no había llovido. Entonces tenemos que orar para que llueva, para que se dé la cosecha y se pueda construir la escuela. Aunque yo sé que los recursos ya están. Yo lo sé, yo tengo la convicción, porque cuando el Señor habla a mi corazón es porque Él ya tiene todo preparado. Así que estamos esperando que la cosecha se dé, que podamos aportar para esa obra, que ellos con... ¿Cuánto? Yo no sé cuánto podrá darle una cosecha. Yo no sé, pero eso es lo que ellos pueden, porque allí no hay trabajo. Allí solamente trabajan de lo que producen en el campo. Así que, después de estar en esa ciudad del Sauce, que es donde nosotros tenemos el proyecto mayor, fuimos, ahí están los doctores, esa jovencita de Blue Jean, es la doctora, estas son las enfermeras. Esta jovencita es una estudiante del último año y esta es la doctora que dirige toda la obra. A nosotros no se nos escapa nada, nosotros hasta terminamos evangelizando a la directora del hospital, porque la directora del hospital es católica, y entonces yo no sé por qué razón como que piensan que nosotros vamos, no sé, a hacer qué, y entonces ella no quería mandar los doctores, ¿no? Pero ella no sabía que no los mandaba ella, que los mandaba el Señor. Y después la medicina que sobró la llevamos al hospital y la tuvimos la oportunidad de conocerla. Entonces, no tienes que llegar con la Biblia, solamente tienes que llegar con el amor y Dios hará lo demás, ¿no? Y ahí estuvimos, oramos por ellos, y fue un momento muy hermoso con el Señor, los niños contentos. Después de eso tuvieron su fiesta, siempre hacemos fiesta, porque los niños no son muy amigos de los doctores, ni de las inyecciones, ni de nada. Ellos les gustan las golosinas, y les gusta la fiesta, y les gustan las piñatas. Entonces siempre le hacemos sus piñatas, y fue un momento hermoso para nosotros, porque saben, hermanos, que ellos no tienen otra cosa que ir a la iglesia, esa es su diversión, ahí alaban al Señor, ahí celebran, ahí ellos ríen, ahí está todo el equipo, muchachas, pero valiosísimas, trabajando en la obra del Señor, porque déjeme decirle que para que esto sea posible hay un equipo ya trabajando. Nosotros llegamos solamente ya cuando está armado todo el proyecto, ¿no? Ahí estas jóvenes son de verdad... son las maestras, ellas van a ser las maestras de la escuela dominical, y si Dios quiere se puede construir las aulas, el Ministerio de Educación va a proveer los maestros para la escuela secundaria. Todos esos niños tendrían la oportunidad de poder ir a una escuela secundaria. Si no, ellos se quedarán solamente en la escuela primaria. Son bastantes, ¿sabes? Son bastantes niños que ellos dicen, dame uno para mi hermanito, dame otro más, dame otro lápiz. Era un lápiz. La verdad que lo que Dios hizo fue hermoso. En el Instituto Bíblico hemos estado aprendiendo sobre los dones del Espíritu. Una clase súper interesante, ya terminó. Y hablaba el pastor que la daba sobre los dones que todos tenemos, el regalo que Dios nos ha dado. Cuando recibimos a Jesús nos entregó un regalo. Si usted conoce cuál es el suyo, úselo diligentemente, porque eso es lo más valioso que usted tiene. El dinero, la familia, el carro, la casa, la profesión, el trabajo, todo pasará. Aún todo lo que Dios nos da material pasará, pero el don que Dios le va a dar
que ya le dio, si usted no lo conoce, pídale que se lo revele. Porque eso es lo más valioso que nosotros tenemos. Y es como vamos a poder fluir, crecer y alcanzar a los que todavía no tienen el puesto seguro o el boleto comprado para ir a pasar la eternidad al lado del amado. Hay muchos, hermanos, muchos. Necesitamos alcanzar aquello, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Y hablaba el pastor de los dones ministeriales. Y cuando él hablaba de los dones que nos da y cómo los clasificaba, entonces yo, como siempre le digo, yo siempre quiero algo. Yo le decía, Señor, dame el don de interpretación. Yo quiero saber qué te dicen, qué palabras usan. Yo quería eso. Porque cuando el Señor me regaló el don de lengua fue una manera tan linda, pero no es el de lengua para que alguien interprete, es el que yo tengo con mi Señor. Es el que yo entro a ese lugar secreto y adoro a mi Señor. No tengo el de lengua como muchos aquí, entonces yo quiero interpretar. Entonces nos invitaron, cuando ya salimos de esta ciudad a otra ciudad, a un grupo de intercesión. Y yo sé que el Señor me ha llamado a la oración y a la intercesión. Y el Señor me ha dado un regalo en ese lugar. Una casa pequeñita, más pequeña que esto. La convirtieron en un lugar santo de adoración. Y las hermanas dejan de trabajar y se van a orar y a interceder, porque están haciendo el llamado que el Señor les ha hecho. Y cuando esa mujer se ha parado a interceder, ¿sabe? Yo creo que yo me iba poniendo como chiquitita. Y yo decía, ¿y qué voy a decir yo ante tanta palabra que tenía esa mujer? Pero es que habían ayunado. Entonces yo les había llevado un pan y yo no hallaba dónde meter el pan. Porque ellas estaban en ayuno. ¡Claro! Entonces el pan lo dejé tirado por allá. Y yo me asombraba. Y cuando esa mujer ha abierto la palabra de Dios, hablaba sobre la viuda. Y la viuda era yo. Y yo decía, wow, Señor. Pero no se crean que el Señor me regaló el don de interpretación. No, pero me lo mostró. Cuando ya todo hemos orado, hemos intercedido, nos hemos deleitado en la presencia del Señor. Hermanos, si muchos creen que cuando el Espíritu se manifiesta y usted cree que es show, no es. Había una hermanita que era como de 70, 80 años y daba así, mire, pum, 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 vueltas. Yo me quedaba, wow. Y el calor, hermano, que yo quería, como yo sentía que desmayaba. Yo le decía, Señor, este es el fuego del Espíritu, pero después manda un recio viento para que nos dé fuerza para continuar, porque era un calor, eran las 12 del día bajo un techo de zinc. Ay, hermanos, se para cuando ya nos vamos a ir, se para esta mujer. Qué lenguaje, qué inglés y qué francés y qué español, porque el alemán es muy tosco, pero ese lenguaje tan sutil de esa mujer, qué hermosura, y no paraba. Y una hermana que mientras yo estaba aquí, era una sonrisa ni las de propaganda. Ella sonreía todo el tiempo. Brillaba y yo la miraba y ella sonreía. Ella era la que interpretaba y se ha parado. La profecía que dio el Señor fue tan hermosa, porque cuando el Señor habla, tus lágrimas brotan de tu interior. Yo sentía, ¿será así que brotan ríos de agua viva? Era una cosa, yo sabía que era el Señor hablando. ¡Qué experiencia tan linda! Así pasamos lo de las hermanitas, me llevé el pan, no le dimos pan y ya pasó.
En Nicaragua el Día de las Madres es un evento grandísimo, 30 de junio, Día de las Madres. Entonces fuimos al hospital a ver a las madres y llevarle galletitas. Hermanas, los hospitales de Nicaragua son terribles, terribles. Las condiciones, créanmelo, que el que tiene sábanas porque las lleva, de resto es un colchón de hule, de goma, con un calor terrible. Pero ahí, en cada evento que tuvimos, recibían al Señor. El Señor ya las había preparado. No es tu palabra, no es lo que vayas, no es la ropa, no es nada. Es que el Señor ya había escogido las que iban a ser salvas en ese momento. Esas viejitas. Y yo creo que eran las viejitas porque eran los que estaban más cerca de partir con el Señor. A lo mejor hasta, quizás a esta fecha estarán en el reino de Dios. Yo no sé, en los cielos. Yo no lo sé. Pero era una cosa tan dulce. Y nos tocó ver a un niño. Y ahí recordaba a Mimi. Era chiquitito en una silla de ruedas. Era un niño de 10 años, parecía como de 8 o de 7. Era muy pequeñito porque estaba ya atrofiado, tenía 2 años. A los 8 años se cayó de un caballo. Pero el Señor va a hablar hasta con la mirada. Cuando yo le dije a él, ¿quieres que oremos por ti? Los ojitos le brillaban. Era una cosa hermosa. Yo creo que Mimi siempre me dice, yo le digo, Mimi, yo no creo que yo tenga el don de sanidad. Y Mimi me dice, sigue practicando. Sigue practicando. Yo no sé si el Señor sanó a ese niño, pero yo me vine con la convicción, yo no tengo que ver nada. Solo Dios puede hacer la obra. Yo me vine con la convicción de que el Señor le diera la oportunidad de caminar, de sonreír y de hablar, porque no podía hablar, solo los ojitos. Tenía una traqueotomía, no sé por qué, pero no podía, pero era hermoso. Ese niño vino en mi corazón. Ni siquiera le pido al Señor sánalo, porque yo me vine con la convicción de que el Señor lo sanó. Y recuerda que yo les decía el año anterior que hubo una niña en el hospital con cáncer que ya partió con el Señor. Los ojos de esa niña brillaban y esa niña tocaba mi mano. Esa niña solamente estaba esperando las buenas nuevas de salvación. Adriana partió con el Señor, pero ahora ella está libre de cáncer. Ella debe estar regocijándose. Y el día que toque mi partida, allí estará Adriana. Fue un viaje hermoso, un viaje donde una galleta pequeñita, porque tampoco tenemos tantos recursos, y son muchos, pero una galleta pequeña abrió la puerta para que Jesús entrara. Y todo es posible porque alguien se dejó tocar por Jesús. Ustedes, cuando aportaron $1, $100, 50, 20, en las manos de Dios es multitud. Cuando damos, recibimos. Me he encontrado con múltiples bendiciones. Cuando mi pastor hablaba aquí sobre la Biblia, mi corazón se estremecía, porque ustedes no se imaginan lo que significa una Biblia en las manos de un ser humano. Ese es el mejor regalo, porque ese es Jesús, la palabra, Él es el verbo, Él es Jesús. La palabra es Jesús, no las comemos, las deleitamos. Por eso que si usted no ha sentido el dulce sabor a miel de la palabra, pídale a Dios que le endulce su boca, porque esa es la palabra. Si su corazón no tiembla de deseos de estar con el Señor, pídale al Señor, porque la obra de Jesucristo nadie la pudo describir mejor como la película Pasión. Jesús es pasión.
Sí, nosotros no estamos apasionadas por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, el que hace posible que nuestros ojos se abran cada día, que nuestra boca diga gracias mi Jesús y que nuestro corazón pueda llevar amor a otros, aún hasta aquellos difíciles de amar. Yo le doy gracias al Señor y bendigo el día que puso al pastor en mi camino y abrió su palabra y habló, porque no me impactó lo que él hablaba, me impactó la palabra de Dios. Eso era lo que me atraía, la palabra de Dios. Yo hoy, mi llamado es que usted vaya al lugar secreto y dígale, Señor, ¿cómo puedo yo aportar? ¿Cómo tú quieres que yo aporte? Porque este es el comienzo de algo muy grande que el Señor tiene. Hermoso sería que estos jóvenes que han crecido en la abundancia, porque el más pobre aquí es millonario, que han crecido en la abundancia, pudieran conocer la otra parte del mundo, la otra cara de la moneda. Ojalá que el Señor sume misioneros, porque las iglesias que dan son prosperadas grandemente. Por eso que cuando el pastor dijo que estamos buscando nuestro sitio, no tengo ni la menor duda que lo vamos a tener, porque nosotros hemos sido una iglesia que hemos decidido dar. Todos, el que ora, el que da, el que va, el que anuncia, todos estamos en esta tierra como misioneros. Si usted comienza a abrir su boca y hablar de Jesús, todos conocen de Dios. Háblele a una persona y dice, sí, yo creo o no creo en Dios, pero todos han escuchado de Dios. Pero el problema es que nosotros tenemos que hablar de Jesús, porque nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Ese es nuestro ministerio, aquí en la tierra. Y la seguridad tenemos que es Dios el que toca los corazones. Y si nosotros abrimos nuestra boca, Él hará lo que tiene que hacer. Porque Él dijo, al finalizar la oración que dejó a sus discípulos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias te damos por la obra que hiciste en Nicaragua, Señor. Yo te doy gracias por esta congregación que oró, que me envió, Señor, con la unción, con la bendición. Yo te doy gracias, Padre, porque tu obra fue hecha, Señor. Estamos en la espera, Señor, de lo que tú decidas, de lo que tú quieres que harás con este ministerio. En tus manos los presentamos. Yo te pido, Señor, que hoy hables al corazón de cada uno de mis hermanos, que tú les hables con tu dulce voz y ellos puedan, Señor, saber cómo tú quieres que ellos entren en la obra, Señor. Gracias, Padre. Recibe la honra, recibe la alabanza. Bendecimos al pueblo de Nicaragua, bendecimos a tus hijos, bendecimos a esos hombres valientes y esforzados, Señor, que aún sin luz, Padre, van y caminan a tu iglesia 3 horas, aún sin luz, Padre. Te damos gracias, porque eso es, Señor, ser valiente y esforzado. Llegar a tu casa, Señor, después de caminar 3 horas, bajo un calor inclemente, Señor, pero con la alegría y el gozo de que vamos a alabar tu santo nombre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos con acción de gracias. Amén, amén.